Gente, saludos, que el Señor les bendiga. Hoy estamos iniciando este curso que se llama la Cosmovisión Cristiana. Ustedes verán lo interesante, lo importante, lo determinante que esto es para nuestra vida espiritual. Yo hubiese querido, cuando yo comencé en las cosas de Dios, en la iglesia, que alguien me hubiese dado esto, porque esto es tan importante para nuestra vida espiritual, para nuestro desarrollo como personas, para entendernos lo que significa la fe en relación con la realidad, con el mundo en el cual nosotros estamos, en el que nosotros vivimos. Esto es tan importante que yo lamento, resiento el que no haya tenido yo esta oportunidad de conocer esto antes, porque la cosmovisión es algo así como algo tan elemental, básico, de que nosotros necesitamos entender, porque todo lo otro que aprendemos está relacionado con esto. Así que imagínense, para ponérselos de alguna manera y ustedes vean la importancia del tema de hoy, esto es como, imagínense por un momento que estamos en una ensambladora de automóviles. Y para poder ensamblar un automóvil, todas esas miles de piezas que tiene un automóvil, lo que se necesita, lo más básico que se necesita, donde poder ensamblar todo, es algo que se llama el chasis, ¿verdad? Que es una pieza metálica muy fuerte, que es la que va debajo de todo, no se ve, pero es donde está soportado todas las otras piezas del carro. Bueno, la cosmovisión cristiana es donde están, es lo que soporta todas las piezas que vamos a seguir añadiendo. Es decir, todas las piezas que vamos a recoger por medio de nuestra experiencia de fe, por medio del estudio de la palabra, por medio de la teología, absolutamente todo lo que tiene que ver con nuestra vida espiritual, nuestra vida como seres humanos, está anclada en ese chasis, en esa cosmovisión. Así que esto es fundante, es un asunto extremadamente básico, importante y que tiene unas implicaciones, bueno, como veremos, extremadamente también importantes. Bueno, cosmovisión, esa palabra es una palabra poco, tal vez, rimbombante y un poquito lo que llamaríamos grandielocuente, porque no son esas palabras que nosotros usamos comúnmente. Cosmos, ¿verdad? Significa mundo, visión, bueno, nuestra visión del mundo. Entonces la cosmovisión tiene que ver con, es de alguna manera nuestra lectura, pero es una lectura, y yo quiero enfatizar esto, es panorámica. Es decir, esta lectura, por ser panorámica, enfatiza las cosas grandes, ¿verdad? Es como cuando uno ve a la Tierra desde lejos, en una fotografía de estas, ¿verdad? Que se toman, que le han tomado los cohetes estos espaciales, ¿verdad? La Tierra desde lejos no se ven los detalles, no se ven los edificios de Nueva York, no se ven los barcos flotando en el mar, no se ve las pirámides, no se ve, es decir, pero lo que se ve es lo grande, lo que se ve es lo grande. Entonces, bueno, de alguna manera la cosmovisión cristiana es esa visión panorámica, ¿verdad? Que nos permite ubicar cosas y nos permite hacer, sobre todo, asegurar ciertas cosas que son básicas para la fe cristiana. Yo también digo que la cosmovisión cristiana es como en el caso de los aviones, es lo que llamaríamos la caja negra. Cuando uno quiere saber los detalles acerca de un avión y lo que pasó, qué sucedió, por qué se interrumpió la trayectoria, la caja negra donde está guardado todos los secretos del avión. Bueno, las cosas más importantes de nuestra vida espiritual están contenidas en la cosmovisión. Cada vez que nosotros hacemos una decisión importante, nosotros, conscientes o no, nosotros filtramos eso a través de nuestra cosmovisión. Porque la cosmovisión es cómo nosotros vemos al mundo, la realidad, cómo percibimos nosotros la realidad en la que estamos viviendo. Y por lo tanto, esto es demasiado importante. Porque si nosotros tenemos la cosmovisión correcta, eso quiere decir que si tenemos los presupuestos correctos, quiere decir que también vamos a tener una vida de fe correcta y vamos a tener, por lo tanto,
vamos a poder desarrollar una vida correcta. Pero si nuestros presupuestos están equivocados, es decir, si las asunciones, las premisas más básicas de nuestra vida están equivocadas, entonces, bueno, nuestra lectura de la Biblia va a estar equivocada, nuestras conclusiones teológicas van a estar equivocadas, la manera como vemos nuestra conducta en la sociedad, nuestra ética, va a estar equivocada y en final, a la final, toda nuestra vida va a estar equivocada, porque bueno, comenzamos con el presupuesto incorrecto. Yo siempre menciono el hecho de que durante la Edad Media hubo algo que se llamó la peste bubónica o también se llamó la fiebre negra. Bueno, le dieron muchos nombres a esta enfermedad, una enfermedad contagiosa en los siglos XII, XIII, y durante este tiempo comenzaron a investigar cuál era el origen de que tanta gente estaba muriendo y bueno, llegaron a la conclusión, porque esto se manifestaba en la ciudad de Londres, especialmente en la ciudad de Londres, en torno al lugar donde estaba el mercado de la ciudad. Y entonces, bueno, las autoridades comenzaron a mirar qué era lo que estaba sucediendo y comenzaron a identificar, ¿verdad?, en el mercado la presencia de gran cantidad de gatos. Y ellos asumieron que los gatos, por estar presentes en el mercado, eran los que portaban la enfermedad. Y entonces, ¿qué hicieron las autoridades? Recogieron todos los gatos de la ciudad y los desaparecieron. Pero el año siguiente, la peste fue todavía más devastadora, hubo todavía más personas muertas, fue una cosa catastrófica y entonces dijeron, bueno, ¿pero qué pasó? Pensábamos que ya habíamos solucionado el problema. Y resulta que los gatos estaban allí presentes porque el drenaje de la ciudad de Londres estaba lleno de ratas. Y eran realmente las ratas las que producían la enfermedad. Así que cuando tienes la premisa, el presupuesto equivocado, en vez de solucionar un problema, lo que vas a hacer es crear un problema más grande. Entonces, los regentes de la ciudad de Londres tenían el presupuesto equivocado porque creían que la enfermedad la producía el gato y no que el gato estaba presente allí precisamente porque estaba tratando de comer del problema. Así que, bueno, lo que quiero decir para concluir es que es importante que nosotros establezcamos en nuestra vida espiritual cuáles son los presupuestos de nuestra vida. Los presupuestos, otra forma de referirnos a los presupuestos, porque tal vez esa palabra es un poquito, ¿verdad?, complicada, son aquellas cosas que no estamos dispuestos a negociar por ninguna razón. Aquellas verdades, aquellas afirmaciones que nosotros no estamos dispuestos a modificar, a cambiar, a negociar con nada, que forman lo que llamamos nuestras convicciones y son tan ciertas para nosotros que incluso estaríamos dispuestos a morir por ellas. Eso es realmente lo que está contenido en la cosmovisión. O sea, imagínense lo importante que es que de nuestra cosmovisión depende realmente nuestras convicciones. Y por lo tanto, nosotros que somos gente de fe, para nosotros esto es realmente la materia prima, esto es nuestra materia prima, con lo que nosotros formamos el resto de las otras ideas o representaciones que tenemos con relación a nuestra fe cristiana. Ahora, importante decir es que la cosmovisión, y todo lo que estoy haciendo es definir la cosmovisión y darles algunas ilustraciones para que todos entremos en esto juntos. No quiero que ninguna persona, digamos, ¿verdad?, se quede rezagada, sino que todos entendamos a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de la cosmovisión. La cosmovisión es algo así como una especie de telón de fondo o como una pared. Si uno quiere poner un cuadro, pero no tiene una pared donde enganchar el cuadro, entonces no lo puede poner. Porque uno necesita tener algo. Bueno, la doctrina cristiana tiene que estar agarrada de algo. Y eso de lo cual se agarra la doctrina cristiana es la cosmovisión. La cosmovisión, de nuevo,
son las cosas, las afirmaciones más básicas que nosotros hacemos. Las afirmaciones más básicas que nosotros tenemos en nuestra fe. Las que no estamos dispuestos a modificar, las que no estamos dispuestos a negociar, las que no estamos bajo ningún concepto dispuestos a cambiar por nada. Entonces, ¿qué pasa si alguien no tiene claridad de cuál es su cosmovisión? Es peligroso. Es peligroso porque muchas veces las doctrinas hacen sentido solamente cuando sabemos lo que está detrás de ellas. Es decir, las doctrinas cristianas, ¿verdad?, responden a una cosmovisión. Y déjenme decirles esto a propósito. Todas las religiones del mundo parten de una cosmovisión. De eso vamos a hablar en nuestra próxima sesión. Pero en esta sesión quiero básicamente referirme al hecho de que la fe cristiana tiene necesidad de esa cosmovisión porque es la explicación panorámica. Ve, la doctrina es la explicación puntual, específica, pero tiene que responder a algo que está detrás, algo que hace sentido detrás. Y entonces, por eso es que la cosmovisión es un asunto tan importante. Déjenme, por ejemplo, decirlo de esta manera. Este es un ejemplo que usa Mark Crosswell en su libro, y él dice que la cosmovisión viene a ser como un rompecabezas, pero imagínense que ese rompecabezas no traiga la fotografía que está representada en las piezas. Entonces, ¿qué pasa? Si usted tiene un montón de piezas, pero no tiene la foto, no sabe cuál es la composición artística que se va a producir a partir de todas esas piezas, entonces no sabe por dónde comenzar. Entonces, si una persona tiene ese montón de información, doctrina, versículos bíblicos, que serían las piececitas pequeñitas, ¿verdad? Todos esos versículos bíblicos, toda esa información bíblica, toda esa data bíblica, pero no tiene la foto. ¿Qué pasa? Bueno, lo que pasa es que no sabes cómo usar toda la información que tiene, no sabes cómo usar todos los datos que tiene. ¿Por qué? Porque si no tienes la foto, no tienes la referencia para saber cuál es la forma que debe tomar todo eso que tienes allí. Entonces, ¿qué pasa? La gran mayoría de los cristianos saben un montón de datos bíblicos, afirmaciones bíblicas, doctrinas, han leído, han estudiado teología, saben versículos de aquí y de allá, pero si no tienes, ¿verdad?, la visión panorámica, no tienes la foto, ¿para qué sirve? ¿Qué forma le dan todas esas piezas juntas? Entonces, ¿qué pasa? Se diluye y eso hace que nuestra comprensión bíblica sea escuálida, sea infantil. Muchas veces tenemos una lectura bíblica infantil. ¿Por qué? Porque como no tenemos la foto, entonces lo que tenemos es un montón de piececitas sueltas, entonces, escasamente podemos poner 2 o 3 juntas y entonces, ya nos damos, ¿verdad? Eso es mirar la vida por un huequito. Eso es mirar la vida por un huequito. No, Dios nos dio la visión completa para que nosotros corramos la cortina, podamos ver el horizonte completo y podamos tener una referencia clara de lo que Dios quiere para nosotros. Entonces sí tienen sentido las doctrinas, sí tiene sentido los versículos bíblicos, sí tiene sentido todo lo que la Biblia nos está tratando de explicar, porque ya hay algo, ¿verdad? Hay una referencia. Hay algo a lo cual está apuntando eso. Y en la sesión próxima yo les voy a hablar de cuál es la cosmovisión cristiana. Ahora mismo solamente estamos tratando de definir qué cosa es a qué nos estamos refiriendo. Pero es muy importante que nosotros agarremos esto desde el comienzo porque le vamos a ir añadiendo. Esto es como una construcción que vamos poniendo ladrillos y encima de esos ladrillos vamos a poner otros. Pero si no agarramos lo de abajo, nos va a quedar la cosa un poco, ¿verdad?, deforme o vamos a exponer que todo eso se venga abajo. Muy importante entonces entender estos pedacitos que yo les estoy, ¿verdad?, proveyendo para que ustedes vayan haciendo en su mente a qué nos estamos refiriendo. Es determinante esto. Entonces, siempre que hablamos de espiritualidad, siempre que hablamos de cosmovisión,
inevitablemente tenemos que hablar de nuestra espiritualidad. ¿Por qué? Porque nuestra espiritualidad es realmente donde se registra lo que nosotros somos. Nuestra espiritualidad es la totalidad de lo que nosotros somos como, ¿verdad? Todo ser humano tiene una espiritualidad. La espiritualidad es donde nosotros conectamos lo inmanente con lo trascendente. Hasta el ateo tiene una espiritualidad. ¿Por qué? Porque el ateo tiene que tener una explicación. ¿Por qué? ¿Cómo justifica su existencia sobre la tierra? Es decir, ¿por qué no se pega un tiro? Para poder tomar esa decisión y decir, no, me voy a quedar vivo por un día más, tiene que tener una explicación, tiene que resolver el problema de lo de aquí, de lo de allá, de lo que veo y de lo que no veo, de lo trascendente y de lo inmanente. ¿Verdad? Hasta el ateo tiene una espiritualidad, aunque no lo sepa. ¿Sabe por qué? Porque el ser humano tiene que poner su fe en algo. Aunque ponga su fe, yo conocí un muchacho al que traté de evangelizarlo y él me decía, no hay nada allá afuera, todo lo que somos es nosotros mismos. Entonces yo le digo, pero bueno, en lo que tú pongas tu fe, eso es tu Dios. Y si tú estás poniendo la fe en ti mismo, entonces tú eres Dios para ti mismo. Entonces dice, bueno, será así, porque cuando yo voy a cruzar una calle, yo confío en mis habilidades para poder cruzar la calle. Ah, bueno, entonces, ¿te das cuenta? Si confías en ti para hacer eso, vas a confiar en ti también entonces para lograr tus metas en la vida, para resolver, ¿verdad?, tu existencia, tus problemas existenciales. Es decir, por último, el ateo, aunque no lo sepa, está poniendo su fe en algo. Entonces, la cosmovisión incide en todo lo que hacemos. Todos los aspectos de nuestra vida están permeados por la cosmovisión que tengamos. Si tenemos una mala cosmovisión, todo va a estar permeado por algo que le está suministrando algo negativo, es decir, algo defectuoso. Y por lo tanto, eso va a incidir en todas las áreas de nuestra vida. Pero por lo menos en este diagrama, pues quiero ilustrar, ¿verdad?, que la cosmovisión acá arriba es la base para poder tener la doctrina y la teología, las estamos poniendo juntas, y es la base para nuestra ética, y es la base para lo que yo llamo el rito o el estilo de vida. Todo esto forma lo que llamamos la espiritualidad. O sea, la espiritualidad es la suma de todo. Por eso es que si nosotros tenemos una mala cosmovisión, va a resultar en una mala espiritualidad. ¿Por qué? Porque ninguna de estas cosas van a estar bien acicaladas, van a estar bien explicadas. Y por lo tanto va a haber un desbalance, va a haber un desorden. Entonces, si yo tengo una buena cosmovisión, tengo un buen entendimiento de la doctrina y la teología bíblica. ¿Ve? Y por supuesto, si yo tengo esto bien, entonces mi ética va a estar bien. ¿Qué cosa es la ética? La ética es cómo yo veo cuál es mi responsabilidad en relación con el mundo real. ¿Cuál es mi responsabilidad con los demás seres humanos que me rodean? ¿Cuál es mi responsabilidad ante Dios y ante lo que Dios creó? Esa es la ética. Entonces, la doctrina nos da la explicación. La doctrina nos da, la teología y la doctrina nos dicen, ¿verdad?, la explicación que está detrás de las cosas. Pero si nosotros no tenemos claro la cosmovisión, entonces la cosa no va a estar bien. Entonces, buena cosmovisión va a producir buena doctrina o teología. Eso digamos, el insumo que eso va a producir es una buena ética. Y esa buena ética, por último, va a producir un
lo que llamamos una vida cotidiana, lo que llamaríamos nuestro estilo, el estilo de vida que vamos a asumir, la manera en que nosotros vamos a vivir la vida, ¿verdad? Yo en algunos libros se refiere a eso como el rito de vida. El rito de vida porque es lo que nosotros hacemos consistentemente, ¿verdad? Por eso se llama el rito de vida, pero se puede llamar el estilo de vida. Es lo que es como nosotros, ¿verdad? Ensamblamos todas las piezas, ¿verdad? Y eso es, ¿verdad? En esencia, es la manifestación clara y precisa de nuestra espiritualidad. Entonces, por eso esto es determinante. Ahora, ¿qué pasa si yo no tengo claridad aquí? Bueno, entonces yo, por ejemplo, la doctrina de la salvación. Bueno, entonces la salvación, pero caramba, ¿qué cosa es la salvación? ¿Por qué Dios quiere salvarme? ¿Por qué Dios quiere salvarme? Nosotros a veces compartimos la fe con gente y le decimos, pero es que tú necesitas salvarte. Pero la gente dice, pero que viene un ciclón, viene un cataclismo, viene un terremoto. ¿Salvarme de qué? Dice la gente. Porque la palabra por sí misma no explica, a no ser que nosotros podamos tener la visión panorámica. Es decir, ¿salvarnos de qué? No está claro, ¿no? La doctrina por sí misma. ¿Por qué? Porque necesitamos tener la referencia, necesitamos tener la visión macro, porque la explicación micro que trae la doctrina está relacionada con lo otro. Y si yo no conecto, si yo no hago la relación, entonces no me queda claro qué es lo que significa por fin la salvación. No la entiendo. Es decir, acuérdense que hay una fraseología bíblica, una fraseología teológica que si nosotros no tenemos la explicación correcta detrás, quedamos así como en el aire, porque la palabra es como nebulosa. Es una palabra un poco gaseosa, difícil de apresar, difícil de definir. Entonces, ¿qué es lo que me va a ayudar a entender el gran espectro de las doctrinas cristianas? Es si yo tengo claro cuál es la cosmovisión. Porque ahí puedo ensartar, encajar cada cosa donde va. ¿Ustedes se imaginan cocinar sin tener una olla? Que a usted le va a meter al fuego una cosa a la vez. ¿Cómo va a ser para cocinar eso? Es decir, si no tienes una olla... bueno, la cosmovisión es la olla donde vas a meter todos los otros contenidos. La doctrina, la teología, la ética, el estilo, todo eso lo vas a meter allí. Pero necesitas tener la cosmovisión. La cosmovisión es lo que le da forma. ¿Qué pasa si yo meto al congelador un vaso de agua de 8 onzas y meto un vaso de agua de 10 onzas, ambos llenos? Bueno, cuando lo saque, ¿verdad? Un hielo va a ser más grande que el otro, porque puse, ¿verdad? Y la forma va a ser la forma que se corresponde al vaso que yo puse. Bueno, nuestra vida toma la forma de nuestra cosmovisión. Si nuestra cosmovisión no está bien, nuestra vida va a tomar la forma equivocada. Porque nuestra cosmovisión es el contenedor. Es donde nosotros vamos a ir poniendo toda la información. La información por sí sola muchas veces no logra el objetivo. Si yo no tengo el recipiente correcto donde poner esa cosmovisión, esa información. Así que, por eso esto es decisivamente importante. Evangelizar. Bueno, ¿por qué evangelizamos? Bueno, evangelizamos porque queremos tener la iglesia llena de gente. Evangelizamos porque, ¿verdad? Porque siento que si no lo hago, Dios me va a castigar y me voy a perder mi salvación. Evangelizo porque, porque me metí en un curso de eso y ahora quiero ponerlo en práctica. Es decir, ¿cuál es la razón por la cual debo evangelizar? Si yo no tengo claro en la cosmovisión, ¿qué pasa? Me puedo extraviar. ¿Por qué? Porque cuando yo practico algo sin saber la explicación por la cual lo estoy haciendo, se convierte en una actividad.
y esa actividad va a producir un activismo. Y mucha gente, usted no se da cuenta que hay mucha gente que va corriendo hacia una dirección y dice, apúrense, vamos, vamos. Y entonces le pregunta uno al otro, ¿y por qué están corriendo? No sé, pero toda la gente va para allá. Toda la gente va para allá. Entonces, bueno, la vida, muchas veces terminamos viviendo la vida en piloto automático, ¿verdad? La terminamos viviendo en la dirección hacia donde todo el mundo va, sin saber si estamos yendo en la dirección correcta, porque nunca nos hemos detenido a examinar lo que está aquí. Y por eso este curso es muy básico, muy importante, porque nos va a dar las herramientas, los recursos para poder establecer si estamos yendo en la dirección correcta o no, o si mi lectura de la Biblia se corresponde realmente con la visión que Dios me da de ella. Miren, una cosa interesante, en la Biblia, la primera afirmación es una afirmación silenciosa en la Biblia. La primera afirmación bíblica no está escrita. La primera afirmación bíblica es estrictamente un presupuesto. Y la primera afirmación bíblica es que Dios existe. Y la Biblia nunca trata de demostrar que Dios existe. Mire si será importante la cosmovisión, que lo más importante sobre lo cual está fundado todo lo que Dios nos revela es que Él existe y la Biblia no explica ni quiere gastar una sola página tratando de demostrar que Dios existe. Imagínense lo importante que es este asunto. Es determinante, es sumamente importante, porque vamos a hablar de cosas muy básicas. En la sesión próxima vamos a hablar del reino de Dios, porque yo parto de ese presupuesto de que el reino de Dios es la cosmovisión cristiana. De eso vamos a llegar ahí. Pero por ahora, la otra cosa que necesitamos saber antes de echar a andar todo lo otro es que las cosmovisiones nos proveen tres cosas básicamente. Todas las cosmovisiones nos proveen de una visión hacia atrás, una visión hacia el pasado, una visión de nuestro origen. Esto es lo que llamamos la cosmogonía. Cosmogonía, ¿verdad? El origen, ¿verdad?, de las cosas, una visión cosmogónica. Y luego las cosmovisiones todas nos ofrecen una visión del futuro, y eso es lo que llamamos la escatología. ¿Verdad? El origen, el futuro. Pero si yo no tengo claridad del origen y no tengo claridad del futuro, no puedo explicar mi realidad presente. Y esa realidad presente es lo que llamamos la teleología. Lo teleológico, cuando se habla de lo teleológico, tiene que ver cuál es el propósito de estar aquí. ¿Cuál es el carácter teleológico de la vida humana? Es decir, ¿por qué la vida humana está justificada sobre la tierra? Entonces, esto es muy importante, ¿verdad? ¿Por qué? Si yo no tengo claridad de mi origen y no tengo claridad de cuál es mi destino, en qué termina toda la vida, es decir, si yo no tengo esa visión clara, total, si yo no tengo la línea de tiempo delante de mí con claridad, entonces yo estoy perdido en las ramas, ¿verdad? Porque lo que me hace sentirme parte del árbol es que yo sé dónde están las raíces y yo sé dónde está la copa, ¿verdad? Pero si yo no tengo conciencia de eso, entonces estoy perdido. No sé, no me puedo ubicar si estoy abajo, estoy arriba, estoy muy alto, estoy muy bajo. No sé. ¿Qué pasa? La gran mayoría de nuestra gente en nuestras congregaciones, esto no se lo enseñan en ninguna parte. Entonces la gente va acumulando datos bíblicos, versículos. El sermón que tiene que ver sobre el monte de la transfiguración. El domingo que viene un sermón que tiene que ver con otro asunto. Entonces son como, yo no sé si usted se acuerda de esas escopetas que disparaban lo que llamaban perdigones, ¿verdad? Que eran un montón de bolitas así chiquiticas. Y entonces así es la visión de muchos cristianos. Es una visión completamente difuminada, una visión completamente, ¿verdad? O sea, es una cosa que no tiene un blanco, no está dirigida a algo específico y por lo tanto
una vida que no tiene esos amarres es igualmente una vida bastante desorientada, porque no le estás apuntando a nada, no sabes para qué estás aquí en la tierra, no sabes cuál es tu función, no sabes cuál es tu asignación histórica, no sabes para qué fue que Cristo te llamó, es decir, no sabes para qué fuiste salvo. Si no puedes explicar esas cosas, entonces, bueno, eres un perdigón en el aire disparado a algún lugar, ¿verdad?, donde caiga, ¿no? Ahí por último. No, Dios quiere que nosotros tengamos una visión precisa de dónde vengo. Cuando yo sé de dónde vengo, ¿verdad?, eso me da identidad. Porque, ahora, si yo digo que vengo del mono, no me extraña que te vuelvas una bestia. ¿Me entiendes? Claro, porque si tú dices que vienes del mono, bueno, no me extraña que te comportes bestialmente. Ah, pero si tú dices que tienes tu origen en Dios, esa premisa tiene que cambiar radicalmente toda la manera como tú vives tu vida. Porque si es Dios tu origen, y si fuiste hecho a su imagen y semejanza, ¿cómo es que no tienes ningún interés por saber cuál es el plan de lo que Dios creó? Si tú eres parte de esa creación, entonces, sensatamente, por sentido común, el ser humano debería, ¿verdad?, indagar para qué fue que Dios me hizo. ¿Por qué Dios se tomó el tiempo en hacerme? ¿Por qué Dios me tiene aquí? Entonces, eso realmente son parte de esas premisas que nosotros necesitamos descubrir. Pero bueno, en sentido general, ¿verdad? En sentido general, toda cosmovisión tiene estos tres elementos. Ya les dije que todas las religiones tienen vamos a llamarlo, solvente filosófico. Este es el solvente filosófico. ¿Verdad? Digo solvente porque usted sabe que en la química el solvente es lo que está en mayor cantidad y el soluto es lo que se le añade para ¿verdad?, poder convertir eso en otra cosa, ¿no? Entonces, el solvente cristiano es esa cosmovisión que nos ofrece la Escritura, ¿verdad? Y del cual es decir, vamos a ir precisándolo más, vamos a ir detallándolo más, vamos a ir al grano con cada una de estas cosas, pero necesitamos comenzar por lo macro, por lo grande, y entonces ir cada vez yendo a lo más específico para llevarlo a sus últimas consecuencias, a su entendimiento total y definitivo. Ahora, como cristianos, nosotros, ¿verdad?, a partir de nuestra cosmovisión leemos la Biblia. ¿Por qué? Porque yo no puedo leer la Biblia sino entendiendo que esa Biblia, ¿verdad?, es la revelación de Dios. Dios se me revela. Por eso es que nosotros los cristianos creemos que la fe cristiana es diferente a cualquier otra fe. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que la fe cristiana es de carácter teocéntrico y no antropocéntrico. Teocéntrico, ¿por qué? Porque tiene su origen, su iniciativa en Dios. Si fuera antropocéntrico, entonces tendría su origen y su iniciativa en el ser humano, ¿verdad? Pero no es el caso. Dios es el centro de la revelación. La Escritura nos vino dada por Dios, no fue producida en ningún cerebro humano. La Escritura, es decir, todo el consenso bíblico, si ustedes se dan cuenta, está concatenado de forma precisa. Hay una sola mente detrás de todo el texto bíblico. Hay una voz, hay un discurso unívoco. ¿Qué quiere decir eso? Que todo lo que se dice en la Biblia encaja perfectamente. No hay ninguna información bíblica que contradiga la otra. No hay nada incoherente. No hay nada que esté que sea controversial. No, todo tiene un sentido lógico. Todo tiene un sentido, todo se corresponde, todo puede ser explicado de manera lógica. Bueno, por eso nosotros creemos que la cosmovisión cristiana es una cosmovisión lógica, coherente, no es una chifladura,
¿verdad? Usted examina algunas religiones y sectas y cuando usted va a analizar cuál es el solvente que está detrás, ¿verdad? ¿Cuál es el telón de fondo de toda la propuesta que nos están haciendo a través de su propuesta religiosa? Y usted dice, pero esta gente tiene que estar mal de la cabeza para creer esto, porque esto ni siquiera tiene sentido común, esto ni siquiera tiene lo mínimo de lo mínimo, ¿verdad? Que es lo que llamamos la lógica. La lógica quiere decir que, ¿verdad? Que se corresponde, que algo, ¿verdad? Se puede precisar, se puede llevar a su mínima expresión y entender su desarrollo, ¿verdad? Que se corresponde al principio lógico, lo cual quiere decir que no hay contradicción en eso. Bueno, la fe cristiana nosotros sabemos que es una propuesta coherente, lógica, no está peleada con la razón, no está peleada tampoco con la ciencia de verdad, porque hay también pseudociencia. Hay gente que dice, son científicos y dicen cualquier disparate increíble. No, comienzan a mezclar sus propias opiniones con ciencia. No, la ciencia verdadera nunca va a desacreditar la Biblia. La razón bien utilizada nunca va a desacreditar la Biblia. ¿Por qué? Porque el Dios que hizo el mundo creado es el mismo Dios, ¿verdad? Es el mismo Dios que se reveló en la Escritura. Y por lo tanto no hay contradicción. Así que nosotros no le tenemos miedo a la ciencia, nosotros no le tenemos miedo a la filosofía, al mundo de la razón. No, nosotros estamos confiados de que nuestra cosmovisión, el planteamiento que nosotros proponemos es serio, es conciso, es coherente, es congruente, está respaldado, ¿verdad? Por un entendimiento correcto de las cosas. Y por eso toda la revelación bíblica, eso es algo que cuando usted lo estudia, lo analiza, se da cuenta que es algo que hace sentido. Entonces, eso es la otra cosa que antes de terminar en esta sesión me gustaría asegurarles, ¿no? Me gustaría asegurar que lo precisemos. Y es que toda cosmovisión nos trae tres cosas. Trae armonía, sentido y propósito. Toda cosmovisión tiene que proveerle, toda cosmovisión tiene que proveer estos tres asuntos. Armonía, armonía tiene que ver con orden. La diferencia entre lo que Dios hace y lo que hace Satanás es que todo lo que Dios hace tiene un orden. Todo lo que hace Satanás es caótico. Es para destruir, es para fragmentar, es para ¿verdad?, crear cosas torcidas, retorcidas. El Dios nuestro es un Dios de orden. Por lo tanto, la cosmovisión que Dios nos plantea trae orden a nuestro pensamiento, trae ¿verdad?, una claridad de dónde va cada cosa. Entonces, el orden nos permite integrar todas las cosas. La cosmovisión cristiana nos permite ver un estuario, un ecosistema, un medio ambiente donde cada cosa tiene su lugar creado por Dios y donde todo está armonizado perfectamente. Lo que Dios crea siempre tiene esa característica. Lo segundo, sentido. Sentido tiene que ver con explicación. Nosotros recobramos sentido cuando tenemos la explicación de las cosas, pero si nosotros no sabemos de dónde venimos, hay algo en nosotros que está como, ¿verdad? No ha encajado todavía. Y como no ha encajado, eso nos trae incertidumbres, eso no nos permite pisar bien, eso no nos ayuda a fraguar nuestra identidad correctamente. Entonces, somos personas un poco así como gravitando, ¿verdad?, en torno al satélite o en torno al planeta equivocado. Entonces le estamos dando vuelta
Bueno, ¿por qué? Porque es que no hace sentido, ¿no? Pero cuando nosotros entendemos la revelación bíblica, nuestra vida comienza a sentir sentido porque comenzamos a tener las explicaciones. ¿Y qué pasa cuando tenemos las explicaciones correctas? Esas explicaciones correctas van emplazando las explicaciones anteriores que teníamos, que eran explicaciones de origen espurio, extraño, perverso en muchos casos, ¿no? Y entonces vamos, ¿verdad?, soltando mentiras por verdades. Y entonces, la cosmovisión nos va haciendo sentido. Si nosotros no tenemos sentido, la vida no vale la pena ser vivida. Por eso es que mucha gente termina en el suicidio, porque ya no le consigue sentido, explicación a la vida. ¿Qué hago aquí? Porque si yo no tengo la revelación de Dios, soy una bolita en medio del mundo. ¿Pero qué valor tengo yo? ¿Para qué sirvo si yo no tengo ningún origen? Si yo soy un manojo de átomos que están de manera fortuita, están unidos. Entonces, ¿qué vale la pena? ¿Para qué vale la pena seguir viviendo? ¿Verdad? Decía Alberto Camus que la primera gran pregunta filosófica es si nos suicidamos o no nos suicidamos. ¿Verdad? Porque para eso sirve la filosofía, para poder justificar nuestra existencia sobre la Tierra. Y por eso la primera pregunta que tenemos que hacernos es esa. Es decir, si la vida no tiene sentido, ¿qué importa que me muera hoy, que me muera dentro de 10 años? Si no tiene sentido, por último, es decir, no hay nada más que hacer. Bueno, y luego propósito. Propósito es finalidad. ¿Cuál es la finalidad de mi vida? ¿Verdad? Sentido dijimos que es explicación. Y propósito significa finalidad. La cosmovisión nos da orden, nos permite organizarnos, nos permite saber dónde va cada cosa, ¿verdad? Por eso nosotros, la gente de fe, basado en nuestra cosmovisión, nosotros podemos llamar a lo malo malo, a lo bueno bueno. Nosotros sabemos para qué Dios hizo, para qué, ¿verdad?, cada cosa, en qué lugar, cuál es la posición que corresponde a cada cosa, ¿verdad? Nosotros no mezclamos la realidad, nosotros no somos panteístas donde decimos, no, es que Dios está en todo y todo, por lo tanto, todo es divino, todo es sagrado, todo es bueno. Eso es una locura. Yo estuve en la India y una de las cosas que me llamó la atención, la persona que nos llevó a visitar, a conocer, la persona que nos movía ya, se detuvo en una ocasión y dijo, mira, esto es un árbol aquí muy famoso, que se llama People's Tree, el People's Tree, el árbol de la gente. People's Tree, pero entonces me echa el cuento. Entonces el cuento de ellos es que ese árbol es sagrado. Ese es como las vacas, ese no se puede tocar. Y si ese árbol se le recuesta a una casa y la comienza a partir en 2 pedazos, la casa hay que quitarla, pero el árbol se tiene que quedar ahí. ¿Verdad? Y eso pasa con las vacas. Las vacas atraviesan la ciudad y hay que parar el tráfico el tiempo que sea necesario. Porque no se les puede tocar corneta, no se les puede... No. El tiempo que sea necesario, hay que pararse en medio del tráfico, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque ese animal es sagrado. Espérate, no hay una armonía. Es una realidad dislocada. No se corresponde al orden creado por Dios, no se corresponde a las categorías dadas por Dios, donde el ser humano queda aplastado por el animal, donde el ser humano vale menos que el animal, pues tiene que haber un desorden, tiene que ser diabólico, eso no puede ser, no se corresponde al plan de Dios. Entonces, es sentido común. Entonces, bueno, la cosmovisión nos va a dar orden. Nos va a ubicar en tiempo-espacio, nos va a enseñar, ¿verdad?, a poner las cosas donde van, pero también nos va a dar explicación, porque nosotros necesitamos tener ciertas explicaciones, porque si no la vida carece de sentido. Y por último, nos va a dar finalidad. Qué bueno es comenzar el día y saber que ese día tiene una finalidad. Pero, ¿usted se imagina la clase de tortura que podría ser comenzar un día que no tiene ninguna finalidad?
Y que la única finalidad de ese día es ver que va a salir el sol y después se va a poner. Y entonces lo que dice Salomón en el Eclesiastés, ¿verdad? Es un ciclo interminable de cosas y bueno, entonces, pero ¿para qué vale la vida? La vida? Para ver salir y ver ocultarse el sol. Para eso vale, ese es el sentido de la vida. Si esa vida cíclica, la gran mayoría de las religiones proponen lo que se llama la teoría del eterno retorno. Pero toda la vida es regresar al punto donde comenzamos. La reencarnación, ¿no? Reencarnar, volver de nuevo al... La vida cristiana no es así. La cosmovisión cristiana no es así. En el cristianismo, nosotros tenemos una visión donde va la historia. La cosmovisión nos ayuda a tener una visión clara de la historia, del desarrollo, de cómo se está desplegando la historia humana. Por ejemplo, para nosotros hasta las crisis hacen sentido, porque nosotros entendemos el desarrollo, es como un mapa. Usted sabe que los mapas uno los pliega, ¿verdad? ¿Verdad? Pero cuando usted comienza a desplegar, el mapa es inmensamente grande, ¿verdad? El folio completo es... Bueno, así, eso es lo que pasa con la cosmovisión. La cosmovisión comienza a desplegarse y comienza a darnos una visión cada vez más grande, más amplia del asunto. Y entonces eso es lo que nos permite ubicarnos y lo que nos permite entender, tener la explicación clara para las cosas. Y por lo tanto eso nos da confianza, nos afirma. Porque nosotros no somos una bolita perdida en el universo, no, nosotros sabemos a quién pertenecemos, de dónde venimos, nosotros sabemos cuál es el destino de nuestra vida, nosotros sabemos quién es Dios para nosotros y quiénes somos nosotros para Él, nosotros sabemos que somos la iglesia de Cristo y aún en medio de las tragedias, de las crisis, del desarrollo que lleve la historia humana, nosotros por último estamos anclados en una verdad absoluta, total. Y entonces la finalidad de nuestra vida es importante. Nuestra vida tiene valor. Nuestra vida tiene una razón por la cual estar aquí. Dios no crea nada sin propósito, por lo tanto Dios no crea nada sin finalidad. Entonces nosotros recobramos valor como seres humanos. ¿Todo esto a qué nos lleva? La suma total de esto nos lleva a devolverle dignidad. La cosmovisión le devuelve a la vida humana su dignidad. Esta vida vale la pena ser vivida. Esta vida, con todas sus tragedias y situaciones desagradables, Dios la hizo para que la vivamos. Nosotros no somos seres fortuitos, no somos producto de algo aleatorio, nosotros no somos producto de la casualidad, nosotros no somos, ¿verdad? Como dije, un racimo de átomos, no. Nosotros somos seres creados con un diseño, con una finalidad, dentro de un orden creado por Dios. Nosotros, espérate, ¿qué le devuelve eso a la vida? Le devuelve dignidad. Por eso es que en la fe cristiana nosotros no podemos tratar a otro ser humano indignamente, porque ese ser humano fue también hecho por Dios. Y si yo violento a ese ser humano, lo que yo le hago a ese ser humano se lo estoy haciendo al creador de ese ser humano. Por lo tanto, mi visión del ser humano cambia. Cambia mi visión mía, cambia cómo veo al otro, cómo lo tengo que tratar. En muchas culturas y en muchas sociedades, la vida humana no vale nada. La vida humana no tiene ningún valor. Arrugar una hoja y tirarla al cesto es hacer lo mismo con la vida humana. No tiene ningún tipo de valor. En la cosmovisión cristiana eso no puede suceder. La vida es sagrada. La vida tiene un carácter sacramental. Entonces, por lo tanto, ¿de dónde deriva todo eso? Deriva de la visión que Dios nos da de las cosas. Entonces, por eso es tan importante, porque esto nos va a ayudar a sacarle punta a muchos aspectos de la vida que tienen tienen su orden, su explicación y su finalidad. Orden, explicación y finalidad. Muy importante. Bueno, voy a parar acá para que tengamos la oportunidad de conversar un poquito, de hacer preguntas
relacionadas con lo que les he estado diciendo. Y entonces en nuestra próxima sesión sí nos vamos a meter, vamos a analizar algunas cosmovisiones y vamos a comenzar a introducir el tema del reino de Dios como la cosmovisión cristiana.